Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que llevo mucho tiempo queriéndolo preparar, pero la verdad es que ese tema está tan completo y la verdad es que está un poco complejo de entender y de explicar. Se encuentra muy poco material para leer y estudiar acerca de esto, además de que es un tema del cual salen bastantes vertientes donde tienes que comenzar a estudiarlas todas. Una vez que empiezas con este tema, una vez que te empiezas a adentrar en lo que es el modelo de 3 factores de Fama French, ya no hay vuelta atrás y eres otro a partir de aquí. Eugene Fama y Kenneth French, estos señores de aquí, ex profesores de la Universidad de Chicago, en el año 1992, crearon una extensión del modelo del Capital Asset Pricing Model creado por William Sharpe. Ya he hablado del modelo del KPM, te dejo un video por aquí. Yo asumo que si estás viendo este video, que es ya de nivel bastante avanzado, ya dominas y entiendes a la perfección el modelo del KPM, pero si no, te dejo aquí mi video. Y también te dejo por acá en la descripción mi otro video que titulé Errores en el KPM o la falla en el KPM, donde te explico por qué el KPM realmente en la práctica, en la vida real, puede tener muchos errores. Sin embargo, es lo más cercano que tenemos a un modelo perfecto de evaluación de activos financieros. ¿Qué pasa con el KPM? Se dice que el KPM logra explicar solo el 70% del comportamiento del riesgo sistemático que tiene un activo. No he hecho un video acerca de lo que es riesgo sistemático y no sistemático, pero asumiré que si estás viendo este video ya has oído hablar de esos términos. Lo resumo rápidamente. El riesgo sistemático, como su nombre lo dice, es el riesgo que existe por el mercado en sí. El riesgo que las empresas no pueden controlar y por lo tanto no lo puedes eliminar. ¿Qué es el riesgo del gobierno que tienes en tu país? La inflación, el Producto Interno Bruto, las tasas de desempleo, las tasas de interés, la economía en general, una pandemia como la que tenemos actualmente, una guerra, lo que sea. Todo eso es riesgo del sistema y ese riesgo también se llama no diversificable. Por otro lado, el riesgo no sistemático es un riesgo muy difícil de cuantificar y el no sistemático también se llama riesgo diversificable porque es el riesgo inherente de cada sector o de cada empresa. Cada empresa tiene sus propios riesgos internos que esos sí los puede gestionar cada empresa. Eso no importa lo que ocurra afuera. Esto es lo que ocurre detrás de las puertas de cada empresa. Se dice que una cartera perfectamente diversificada elimina por completo el riesgo no sistemático. Por lo tanto, ya que se vuelve un riesgo difícil de cuantificar, se dice que cuando una cartera está bien diversificada, este riesgo simplemente vale cero porque la cartera está bien diversificada. Y ya dijimos, si el riesgo no sistemático o diversificable se logra diversificar correctamente, simplemente se elimina y queda el puro riesgo sistemático. Volvemos entonces al KPM. El KPM se dice que logra explicar el 70% del comportamiento de un activo financiero. Pero Eugene Fama y Kenneth French, estos señores que están aquí, lograron crear un modelo de 3 factores donde mejoraron el modelo del KPM de forma que con estudios empíricos ellos han logrado explicar hasta el 95% del comportamiento de los rendimientos observados de un activo financiero en una cartera bien diversificada. Si necesitas pausar el video, hazlo porque son conceptos un poquito extensos, lo repito. Se logra explicar el 95% de los rendimientos observados de una cartera bien diversificada, o sea, sin riesgo no sistemático. Ya se eliminó. Bien, si eres un poco observador y estás familiarizado con el modelo del KPM, verás que la fórmula que tenemos aquí es bastante similar. Es bastante similar a la del KPM, al menos en esta sección. Esta sección es básicamente lo mismo que es un KPM. ¿Qué pasa aquí? Estos señores se dieron cuenta que los activos financieros, llámese un fondo de inversión, una acción, un ETF, todo. Aquí vamos a decir que todo eso es cualquier tipo de activo financiero. Bien, responden
no solo a la prima por riesgo de mercado. No me voy a detener a explicar qué es esto porque para eso tengo mi video del KPM y sobre todo, como repito, si ya estás viendo este video, asumo que ya entiendes qué es la prima por riesgo de mercado. El modelo de 3 factores de Fama-French se divide, como su nombre lo dice, en 3 tipos de factores o de riesgos, que es el riesgo de mercado, la prima por riesgo de mercado. Esa, para resumirla rápidamente, ya sabemos, es el premio que yo obtengo por invertir en un activo financiero riesgoso en lugar de invertir en la tasa libre de riesgo, que para Estados Unidos ya hemos dicho que son los bonos del tesoro, para México son los CETES, y bueno, si estás en cualquier otro país, para Europa es la tasa LIBOR, y ya dependiendo del país en el que estés, tasa libre de riesgo es los bonos gubernamentales. Entonces, eso es la prima por riesgo mercado, el rendimiento que obtienes en exceso por apostarle a algo que tenga riesgo. Por otro lado, tenemos el riesgo de tamaño. SMB significa small minus big, pequeño menos grande. Es la prima que se tiene por invertir en empresas de pequeña capitalización contra empresas de gran capitalización. ¿Qué es capitalización? Pues el valor total de su capital, es decir, número de acciones multiplicado por el precio de mercado de la acción. Ahorita voy a explicar a grandes rasgos, pero bien definido, qué significa una empresa small y una empresa big. El tercer factor es la prima por riesgo de valor, HML, que significa high minus low. El riesgo valor lo que nos dice es que las acciones de valor valen o tienden a tener un rendimiento mayor que las acciones de crecimiento. Ahorita voy a explicar qué es cada una de esas cosas. Te decía que esto requiere ir adentrándonos en varios conceptos. El high minus low yo creo que es el más difícil de entender. El prima por riesgo mercado ya la debemos dominar. Este está fácil de explicar. Aquí es donde me voy a centrar un poquito más. Y bueno, esta E de epsilon lo que nos representa es el riesgo no sistemático, que ya dijimos que en una cartera bien diversificada debe de ser 0. Bien. El high minus low lo que nos indica es la relación o el ratio valor de mercado, valor en libros, o valor en libros, valor de mercado, como lo querramos ver. ¿Por qué de este lado tenemos el high? Porque vamos a decir que las empresas con una alta relación valor en libros a valor de mercado, le vamos a restar los rendimientos que tienen empresas con una baja relación valor en libros a valor de mercado. Esa relación sería la relación book value entre market value. ¿Sí? Esa relación o ese ratio high, los que tienen ese ratio alto, menos los que tienen ese ratio bajo. Pero para explicarlo un poco más a detalle, hice ahorita una tablita para explicárselos. El SMB, ¿qué nos dice? Ese es un poco más fácil de explicar. Ese lo que nos dice es que estos señores pudieron demostrar que las empresas pequeñas, a la larga, tienen mejores rendimientos que las empresas grandes. ¿Por qué? Y es muy fácil de entender. Entre más pequeña sea una empresa, hay más incertidumbre, por lo tanto es más riesgosa, es más volátil y sus posibilidades tanto de quebrar como de tener crecimientos grandes rápidamente son más altas. Y ya sabemos que uno de los mantras o mandamientos de las finanzas es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, si las empresas small o pequeñas, de pequeña capitalización, son más riesgosas, a la larga deben de tener mayor rendimiento. Entonces, las empresas big, por su contraparte, son más estables, son más seguras, por lo tanto su rendimiento es más bajo. Eso tiene todo el sentido del mundo. Por otro lado, también estos señores demostraron que las empresas high, es decir, las empresas con acciones de valor, así se llaman las empresas que tienen un ratio valor en libros a valor de mercado alto, tienden a tener un rendimiento de largo plazo mayor que las acciones de crecimiento, que son las acciones low, o sea, con un ratio valor en libros a valor de mercado pequeño. Vamos a explicarlo con estas tablitas que tenemos acá.
Bien. Con estas tablitas va a quedar perfectamente claro. Primero, el small minus big. Las empresas small son aquellas que tienen de 300 millones de dólares a 2.000 millones de dólares de capitalización de mercado. Mientras que las empresas big son aquellas que tienen más de 10.000 millones de dólares. Prefería anotarlo para si quieres pausar, tomar una captura de pantalla o simplemente leerlo, porque si nada más lo digo, probablemente no se te quede bien grabado. Las empresas small son aquellas que tienen oportunidades de crecimiento, son aquellas que de repente pueden tener un crecimiento fuerte, mientras que las big son aquellas que ya son estables, empresas estables, medianamente bien consolidadas, que ya no se esperan crecimientos fuertes, se espera que sigan siendo estables, pero ya el mercado no las percibe como algo que tenga mucho más para dónde crecer. Las empresas small, como ya lo dije antes, son de alta volatilidad porque son más riesgosas, tienen mayor incertidumbre de lo que les pueda pasar. Y bueno, las big, por el contrario, son de baja volatilidad, son más estables. Las empresas small, su expectativa de los inversionistas es que tengan ganancias de capital más que ganancias por dividendos, y las big ofrecen mejores dividendos. ¿Qué quiere decir? Pues el inversionista sabe que va a recibir dividendos de una empresa grande, mientras que de la chica, como lo que esperan es crecimiento, sus ganancias esperan que sea: compro una acción barata, espero que suba el precio y la revendo. Entonces estos señores demostraron que en el largo plazo las empresas small tienen mejor rendimiento que las empresas big. Por lo tanto, existe una prima por tamaño. El small minus big representa la prima por tamaño de tu empresa. ¿Cuánto rendimiento? Así como la beta por riesgo mercado significa cuál es el rendimiento en exceso que yo obtengo por invertirle al mercado, y la beta representa la relación que hay con mi activo y la prima por riesgo de mercado. Esto me representa la relación que existe entre mi activo y la prima por invertir en empresas pequeñas contra empresas grandes. Ahora viene el high minus low, que es un poquito más enredoso. El high minus low. Las empresas high, también conocidas como acciones de valor, se llaman así porque el mercado suele venderlas de forma castigada. ¿Qué significa castigada? Que están subvaluadas, acciones subvaluadas. ¿Qué es eso? Pues que la acción fundamentalmente, es decir, por su capacidad de generar flujos de efectivo a valor futuro, deberían valer más de lo que valen realmente en el mercado. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa que según sus números debería de valer sus acciones 40 dólares y en el mercado se está vendiendo en 25, eso es una acción de valor o subvaluada. ¿Por qué de valor? Porque un inversionista pensaría que en el momento que el mercado se dé cuenta que están valuando la acción por debajo de lo que realmente debería de valer, la acción se va a revaluar y se ajustará al precio que realmente tendría que valer. Esto lo que nos hace es que exista una relación valor en libros, la vez de book entre price alta, book sobre price alta, relación valor en libros a valor de mercado alta, porque esto significa que el mercado no está pagando muchas veces el valor fundamental o contable de lo que vale el capital de la empresa. Bueno, esto es por pura matemática. Si tenemos una relación book value entre valor de mercado alta, pues el inverso es que tengamos una relación price o market value entre book value baja. Eso es lógico. El inverso va a ser lo contrario. También las empresas high tienen una relación precio entre utilidades o price earning ratio o precio entre U, también le llaman P entre U, precio entre utilidades, precio entre earnings, baja, una relación baja. ¿Por qué? Porque se están vendiendo, las acciones se están vendiendo a menos de lo que fundamentalmente deberían de valer, acercándose más a su valor contable. Estas empresas suelen tener rendimientos sólidos en dividendos, es decir, son empresas ya estables, son empresas no necesariamente grandes, pueden ser empresas medianas o grandes, pero dan rendimientos sólidos en dividendos. Entonces, un inversionista puede estar seguro de que si entra en estas acciones, aunque el precio nominal de su acción no esté a la par de lo que debería valer, sabe que esta empresa va a pagar dividendos. Son empresas consolidadas, son empresas que ya no
están innovando demasiado, no tienen crecimientos fuertes esperando a la vuelta de la esquina. Y bueno, ya como dije, sus precios están castigados. Eso es una acción high. Por otro lado, tenemos una acción low, que es todo lo contrario. Son acciones de crecimiento, se llaman así. Recuerden, la acción high se llama acción de valor, la acción low se le conoce como acción de crecimiento. Son acciones que están sobrevaluadas. ¿Qué quiere decir sobrevaluada? Pues que el mercado está pagando más por ellas de lo que fundamentalmente valen. ¿Y por qué? ¿Por qué el mercado pagaría $60 por una acción que, si vemos sus números, sus flujos efectivos descontados a valor futuro, realmente debería de valer 50? ¿Por qué pagamos entonces 60? Pues porque el mercado tiene una alta expectativa de que esas acciones tengan un crecimiento más acelerado en los futuros años. Entonces esperan que en el futuro crezca a mayor tasa, por lo tanto se revalúen mucho más de esos $60. Aquí es exactamente lo opuesto de las acciones high. Tienen un ratio valor en libros a precio de mercado baja, una relación precio entre valor en libros alta, que es lo opuesto, y una relación price earning ratio alta, o precio de utilidad alta. Esto ya lo dije. ¿Por qué? Porque el mercado prefiere pagar muchas veces la utilidad que genera. Un ejemplo de estas empresas puede ser Tesla, que ahorita está pagando, el precio de la acción se vende muchísimas más veces más de lo que vale contablemente. Entonces probablemente el mercado en Tesla esté pagando un precio alto por algo que pueda llegar a pasar. Son empresas innovadoras, aquí me equivoqué, empresas innovadoras y normalmente de tecnología, como Tesla, como Amazon, como Apple, como Microsoft. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del sector high. Las empresas del sector bancario normalmente son muy competidas, pero al mismo tiempo es muy difícil innovar en el sector bancario. Estas empresas suelen tener un ratio de precio de utilidad bajo. El SP500, que es el índice de las 500 mejores empresas de Estados Unidos, en promedio sus empresas tienen este ratio con un valor de 20. ¿Qué quiere decir? Que sus acciones en promedio se venden en 20 veces las utilidades por acción que generan. Una empresa del sector bancario en promedio tiene ese ratio en un valor de 9 a 10. Es decir, un ratio bajo, que sus acciones se venden solo 10 veces más de lo que generó de utilidad. Mientras que una acción de crecimiento como Amazon, este año se está vendiendo por casi 70 veces lo que genera de utilidades. No se diga Tesla, que se vende por más de 300 veces lo que genera de utilidades. Es decir, este ratio price entre earnings. Eso entonces fue lo que demostraron también Eugene Fama y Kenneth French. Demostraron que las empresas con acciones de valor en el largo plazo van a obtener mejor rendimiento que las acciones de crecimiento, aunque parezca que debería ser al revés, porque las acciones de valor tienen rendimientos en dividendos ya esperados. Los inversionistas esperan apostarle a estas empresas por el rendimiento en dividendos que van a tener, esperando que el mercado se dé cuenta que están subvaluadas. Aquí el único riesgo es que el mercado realmente no se dé cuenta de eso y nunca las revalúe. Pero por acá son acciones que suelen no pagar dividendos. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, son acciones de crecimiento. Las acciones están creciendo constantemente, entonces las empresas deciden no pagar dividendos. Y como no pagan dividendos, significa que todas sus ganancias las están reinvirtiendo. Reinvertir tus ganancias te obliga a crecer. Entonces, por eso son acciones de crecimiento, porque todo el tiempo reinvierten sus utilidades y siguen creciendo. Cosa que no hacen las acciones high, porque a lo mejor no tienen mucho ya para dónde crecer y entonces pagan dividendos. En una acción como Tesla, la gente no invierte en Tesla por el rendimiento en dividendos. Lo hacen para hoy comprar la acción en $1,000 y quizás mañana venderla en 1,500. Y entonces tener ganancias o rendimiento de capital. Pero no esperan rendimientos de dividendos. Pero entonces, estos señores demostraron que si tu inversión dura más de 15 años, las acciones de valor o high tendrán un mejor comportamiento que las acciones low, así como las empresas small tendrán un mejor comportamiento que las acciones big. Lógicamente yo no me voy a poner a demostrar el trabajo de estos señores.
Ellos son un premio Nobel, cosa que yo no soy, entonces no, yo hasta ahí es lo que les voy a explicar de small minus big y high minus low. Vamos a pasar ahora a evaluar una empresa, vamos a evaluar a Walmart utilizando el modelo del KPM y también utilizando el modelo de Fama and French, para no dejarlo solo en esta explicación, pero consideré que era sumamente importante explicarles qué son estos dos factores, porque créanme que batallé muchísimo para poder encontrar buena literatura para poder explicarles esto. Para hacer estas dos tablitas que les acabo de hacer, créanme que leí bastante. Llevo este tema y vengo preparándolo casi un mes de lo complejo que puede llegar a ser dependiendo de qué tanto nos adentremos. Cabe mencionar que el modelo de 3 factores es el más popular, pero realmente existen modelos de n factores, podemos meterles los factores que queramos, pero eso es un tema llamado el modelo ATP o Arbitrage Pricing Theory, APT, que es como el primo hermano del KPM. Vamos a hacer una evaluación. Bien, ¿qué tenemos aquí? Hay que aclarar primero que encontrar los valores de small minus big y high minus low no es lo más fácil del mundo. Pero para nuestra buena suerte, Eugene Fama y Kenneth French tienen una página, que se las dejo por aquí abajo, donde tienen ahí todas sus bases de datos completamente gratis para que todos las podamos descargar. Y todo el tiempo están actualizando los valores del small minus big y del high minus low de empresas tanto de Estados Unidos como de Asia, Europa y así varios portafolios. Es claro que no es fácil encontrarlo de todos los países, por ejemplo de México no tienen, pero bueno, no se puede pedir todo, ya nos tocará en algún momento hacerlo a nosotros, pero por ahora quedémonos con los de Estados Unidos, que son los que voy a usar. Lo que ellos nos dan en este caso es esto, estas 5 columnas, acá tenemos la fecha. Ojo, ellos tienen data desde 1907, si no mal recuerdo. Yo en este caso solo agarré desde el 2010, porque vamos a evaluar a Walmart. Es claro que Walmart no tiene datos históricos desde 1907. Y tampoco es correcto hacer un análisis desde tantos años, porque Walmart bien puede haber agarrado desde 1990, por ejemplo, pero no tiene caso, porque los momentos o la temporalidad del mercado cambia. Entonces el comportamiento del mercado y de las acciones no son los mismos. No es correcto evaluar tantos años. Se recomienda normalmente evaluar desde el punto donde existió una crisis económica hacia el futuro. En este caso entonces tomaré como la última crisis económica, la del 2008, y comenzaré desde el 2010. Vamos a empezar a evaluar desde el 2010. Yo lo que tengo aquí es la prima por riesgo mercado que existió cada mes. Ojo, estos datos están en porcentajes, solo que no están convertidos al formato de porcentajes. Pero esto significa menos 3.36%, esto significa 1.19%. Tengo el mes, el año, la prima por riesgo de mercado que existió ese mes, el small minus big que existió ese mes, el high minus low que existió ese mes, que esta es la prima por tamaño y esta es la prima por valor. Acá tenemos la tasa libre de riesgo que existió en Estados Unidos ese mes. Por acá tenemos el rendimiento de mercado. No te lo da Fama and French, pero bueno, yo lo calculé muy sencillo, sumando la prima por riesgo de mercado más la tasa libre de riesgo, que es exactamente pues la suma. Ahí está. Y el rendimiento de Walmart mensual yo lo descargué de Investing. Lo pueden descargar ustedes de Yahoo Finance, de Bloomberg, de Economática, de donde ustedes quieran. Ustedes pueden descargar los rendimientos de cualquier fondo, acción, ETF, lo que ustedes quieran. Yo descargué los rendimientos mensuales. Nada más mucho cuidado, por ejemplo, si usan Investing con la fecha, porque Investing se los descarga de fecha más alta a más baja. Y aquí Fama and French tiene la lista por fechas de baja a alta. Entonces lo que hay que hacer es nada más invertir la lista y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en el video del KPM, que ya te recomendé, que te lo vuelvo a dejar por aquí, ya enseñé a calcular la beta, pero si todavía quieres regresarte un poco más a calcular las betas a mano, te dejo acá mi video de la beta, de qué es la beta en finanzas, y ahí aprenderás cómo calcular la beta con covarianzas, con correlación y con desviaciones estándar para que hagas tu beta a mano. Pero en este video ya no lo vamos a hacer tan rústico.
ya somos más avanzados, lo vamos a hacer con regresiones. Excel nos da una herramienta de regresiones que está por aquí en datos, análisis de datos, regresión. Ojo, si tú no tienes esa herramienta, no te preocupes, nos vamos a la pestaña de archivo, opciones, nos vamos a datos, fórmulas, general, complementos. Nos vamos a complementos. Esperamos a que cargue. Complementos, administrar complementos de Excel. Ir y le vamos a dar en herramientas para análisis. Cuando le damos en herramientas para análisis, aceptar, ya nos tiene que aparecer esta opción de análisis de datos. Bien, para esas alturas también ya deberías de saber que es una regresión. Una regresión lo que me entrega son los coeficientes o la pendiente, es un análisis estadístico general de cualquier tipo de data que yo tenga. En este caso vamos a hacer un análisis estadístico para encontrar los valores que me interesan del small minus big, el high minus low y de la prima por riesgo de mercado. Que en este caso los datos que quiero encontrar son las betas. Las betas que son las pendientes. Vamos a hacerlo, te voy a explicar paso a paso. Este video no se trataba de explicarte qué es una regresión como tal, pero vas a aprender a hacer una regresión en Excel. Le damos en regresión, aceptar. Aquí vamos a borrar todo para que lo veamos desde cero. Rango de entrada de Y. El rango de entrada de Y es la variable dependiente. La variable dependiente en este caso va a ser el rendimiento de Walmart. Vamos a poner por acá el rendimiento de Walmart. Todo. Seleccionamos desde la parte de arriba. Rendimiento Walmart. Y por acá vamos a poner las variables independientes o las variables X. ¿Sí? Seleccionamos todo esto con todos los encabezados. Ojo, vamos a seleccionar aquí la palabra rótulos para que se pongan los nombres de las columnas. Y en rango de salida, ya ustedes decidirán si lo ponen en una hoja nueva. Yo lo voy a poner en esta misma hoja. Seleccionamos en qué celda queremos que salga. Lo voy a poner aquí. Y ahí va. Si ya habías visto esto alguna vez, bueno, esto es una regresión. Y estos son puros valores estadísticos. Son valores estadísticos. El estadístico T, el p-value. Estos son intervalos de confianza. Esto ya es meternos en estadística. Que esto no es tema de este video. A mí lo que me interesan son estos valores, los coeficientes. Estos son los que me interesan. Y con esos son con los que voy a trabajar. Bien. Esos coeficientes van a ser las betas de cada uno de estos, que son los que a mí me interesan. Y con esos voy a encontrar el rendimiento de Walmart con el modelo de Faman French. Lo primero que voy a hacer es, bueno, esto se puso muy abajo, vamos a recorrerlo hacia arriba. A ver. Ahí está. Lo primero que voy a hacer es de una manera muy simple y muy sencilla. Voy a encontrar cuál es el small minus big, el high minus low, la prima por riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo promedio por año que ha existido desde el 2010. No me voy a meter si los rendimientos deben ser logarítmicos, simples, si para calcular anual hay que hacerlo con exponencial, con continuo compuesto, con tasa de interés capitalizable continua, multiplicando por 12. No es tema de este video. Así que simplemente lo voy a hacer. Obtengo el promedio mensual, multiplico por 12 y ese va a ser mi prima anual. Así de simple. No nos vamos a meter en tema de cuál es la mejor forma de evaluar. No es tema de este video. Entonces, vamos a empezar con la tasa libre de riesgo, el RF o el Risk Free. Como lo obtenemos, vamos a encontrar el promedio mensual. Y lo multiplicamos por 12 para que sea el promedio anual. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con RM menos RF. Exactamente lo mismo. Aquí ya nada más voy a jalar y copiar esta. Y lo que hago es que esto lo recorro hacia acá. Listo. Vamos a hacer lo mismo con small minus big y con high minus low. Jalo esta para acá. Para que sea el promedio por 12, pero desde small minus big, acomodo aquí y hago lo mismo acá.
Y eso va a ser el rendimiento promedio de la prima de cada uno de mis indicadores, ¿sí? Ojo, vean qué interesante aquí. Aquí parecía que se equivocaron Fama and French. ¿En qué? Si eres observador ya lo notaste. Ellos dicen que siempre el small minus big, o sea que siempre las empresas small generan un rendimiento mejor que las big. Es correcto, generaron una prima en promedio. Pero qué curioso, las high tuvieron menos rendimiento que las low. Ellos decían no, las high siempre deben ser mayor que las low. Aquí se equivocaron, pero bueno, es un análisis solo de 10 años de un determinado país. Ellos hicieron estudios de muchas décadas de información, entonces no me voy a poner a pelear de que ellos están mal, porque lógicamente no lo están. Bien, también voy a encontrar, ¿por qué no?, cuál fue el verdadero rendimiento de Walmart. ¿Para qué? Pues para compararlo con lo que nos entrega el modelo de Fama French. Vamos a encontrarlo de una vez. De la misma manera, no nos vamos a pelear, ya les dije, con el tipo de rendimiento continuo, compuesto, capitalizable, simple, no. Calculamos el promedio y lo multiplicamos por 12 y encontramos cuál es el rendimiento esperado anual de Walmart en los últimos 10 años, que es de 10%, 10.05%. Ahora sí, estamos listos. Bien, cabe mencionar que si yo aquí calculara también la RM, es decir, el rendimiento esperado del mercado, de la misma manera, aquí está, es exactamente lo mismo que si yo agarro y a la este es exactamente lo mismo que si yo agarro y el rendimiento esperado del mercado menos el rendimiento esperado de la libre de riesgo. Lógicamente estas dos son exactamente iguales, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a calcular el modelo de Fama French, que es lo que nos importa en este video. Fama and French. Listo. Eso es lo que nos importa para este video. De verdad que este video yo le tenía muchas ganas de hacerlo, pero por la complejidad no hallaba la forma de explicárselos de una forma sencilla. Bien, este entonces fue un análisis de regresión, ya vimos cómo se hace y con eso obtenemos los coeficientes beta. Ya les dije, si quieren los pueden hacer a mano, en mi video de la beta les explico cómo calcular coeficientes beta. Vamos a hacerlo. Ya dijimos, Walmart debería tener un rendimiento del 10% aproximadamente. Vamos a ver qué nos dice Fama French. Dice, la libre de riesgo, que es esta, le sumamos la beta de la prima por riesgo de mercado, que es esta, prima por riesgo de mercado, esta es la beta, multiplicado por el rendimiento esperado o la prima por riesgo esperada, que es esta, más la beta 2 del small minus big, que es esta, multiplicado por el small minus big, que es este, más la beta 3, que es la de high minus low, que es esta, multiplicado por high minus low. Ahí está. Tenemos que Fama and French nos dice que el rendimiento debe de ser de 7.57%. Bien, ahora, antes de que terminemos el video, ya para irnos, este video va a quedar largo, vamos a ver qué nos hubiera dicho el modelo del KPM y cómo hacemos eso. Vamos a correr otra regresión rápidamente, pero para encontrar la beta de mercado nada más, que igual la puedes calcular a mano, pero para hacer otra regresión y que veamos bien cómo se hacen, ve cómo lo hacemos. Igual, regresión, aceptar, seleccionamos nuevamente para el rango Y, seleccionamos a los rendimientos de Walmart. Y para el X seleccionamos ahora nada más. Podemos hacer aquí tanto el RM menos RF como el RM, no importa. Pero vamos a seleccionar el RM para que se parezca más a lo que conocemos en cuanto al KPM. Seleccionamos que la salida sea abajito de lo demás que tenemos, que sea aquí. Y ahí está una regresión solo con el coeficiente beta de mercado. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ya sabemos hacer un KPM. Claro que sabemos hacer un KPM. Un KPM se hace simplemente tasa libre de riesgo, que tenemos ya aquí encontrada, más la beta, que es esta, la beta de mercado, multiplicado por la prima por riesgo de mercado. ¿Y cuál es esa? Ah, pues ya la tenemos acá. Prima por riesgo de mercado esperada.
¿sí? Podemos seleccionar esto, podemos poner esto menos esto, que es exactamente lo mismo. Vamos a poner esta directamente. Y me da 5.73%. Qué interesante. El modelo del KPM me entregaría un rendimiento esperado de Walmart de 5.7, mientras que el de Fama French uno de 7.57. Cabe mencionar, y es bien importante, que el modelo de Fama French no siempre me va a entregar un rendimiento mayor que el del KPM. Eso sería lo ideal, pero no siempre va a ser así. Aquí lo interesante, o lo que demostraron Fama and French, lo que demostraron es que su modelo explica un poco mejor el comportamiento del activo financiero, en este caso el comportamiento de la acción de Walmart. Vimos que Walmart en los últimos 10 años, su rendimiento esperado debería de ser del 10%. Y tomando en cuenta estos factores, es de 7.57. Ahora, es muy probable que ese 2.50 que falta por ahí sea esta epsilon. Acuérdense que dijimos que esta epsilon es el riesgo no sistemático de Walmart en este caso. Pero ¿qué les dije? Que si usamos una cartera bien diversificada, esta epsilon es de 0 porque el riesgo no sistemático se elimina. Pero si estamos invirtiendo solo en Walmart, evidentemente no estamos diversificados. Tenemos una sola emisora. Entonces, muy probablemente, ¿qué significa esto? Que Fama French, de su 10.05% de rendimiento, 7.57 se explica por el rendimiento sistemático o por el riesgo sistemático. Y ese 2.5 se explicaría con el riesgo inherente de la empresa, es decir, el no sistemático. Por otro lado, el KPM me está diciendo que el rendimiento debería de ser de 5.7, mientras que me está rindiendo 10.05. Por lo tanto, diríamos que esta acción está extremadamente subvaluada. ¿Subvaluada por qué? Porque por un lado decimos que debería valer 5.7%, bueno, rendí 5.7%, pero realmente me rinde 10.05, lo que la pone como muy subvaluada. Bien, aquí lógicamente, aquí tenemos unas betas negativas. ¿Por qué? Pues porque en el small minus big, ¿por qué se comporta la inversa? Bueno, porque Walmart evidentemente es una empresa big. Y en cuanto a high minus low, bueno, pues significa que Walmart es una empresa low o con un ratio valor en libros a valor de mercado bajo, o valor de mercado a valor en libros alto. Sí, es un poco revoltoso todo ese concepto, pero bueno. Estos señores demostraron que mientras el KPM explicaba solo el 70% del comportamiento, ellos demostraron el 95%. Y tiene sentido, porque si a esto le sumamos 2.5% de rendimiento no sistemático, llegamos casi al 10%, que se puede decir que es el 95 al 100%. Mientras que si a esto le sumamos un 2.5%, llegamos a un rendimiento de como el 8%, que es parecido a ese 70% que debería explicar el KPM. El KPM tiene errores y Fama French lo pudieron mejorar. Fama French también hicieron un modelo de 5 factores. Existe el modelo, como les dije, del APT, que incluye la beta, que tiene un activo con el PIB, con la inflación, con el desempleo, con N cantidad de cosas. El modelo del APT es otro tema bastante interesante para este canal, porque se define también como el modelo de K factores. ¿Qué significa modelo de K factores? Pues que tú le puedes meter, si a este le metimos 3 factores, al modelo APT le puedes meter 1000 factores y explicar casi o prácticamente el 100% del comportamiento de la acción. Aquí tenemos que esta acción se explica por rendimiento de prima por riesgo mercado, prima por tamaño y prima por valor. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya servido y les haya gustado tanto como a mí. De verdad que tenía muchas ganas de hacer este video y lo hice hoy, incluso de día ya yo ya sentía que si no lo grababa se me iba a olvidar, porque de verdad que explicar todo esto no siempre es tan sencillo, porque a veces creemos que lo entendemos, pero cuando lo queremos explicar nos damos cuenta de que ya realmente no lo entendíamos. Lo hice lo mejor que pude. Déjame en los comentarios si crees que te ayudó mi explicación. Créeme, este tema para mí fue bastante retador, porque
En lo personal, a mí jamás me enseñaron este tema en la universidad, ni en el posgrado lo estoy viendo. Este tema yo lo estudié por mi cuenta porque yo sabía de su existencia, pero por lo mismo que no hay mucha literatura para estudiar, pues no me había adentrado a conocerlo un poco más. Estos señores fueron premio Nobel en 1990 por su trabajo en la evaluación de activos financieros. Mejoraron o extendieron el modelo del KPM de William Sharpe y nos dieron una nueva perspectiva para evaluar activos financieros con un poco más de certidumbre, un poco más de certeza y explicando mejor el comportamiento. Te repito que tú puedes aquí evaluar o hacer el intento con cualquier fondo, con cualquier ETF, con cualquier acción individual, no importa. Solo acuérdate que para que esto sea cero, este epsilon sea cero, la cartera debe estar bien diversificada. Si no está bien diversificada, calcularlo no es muy sencillo, por no decir que prácticamente no existe una forma de calcularlo porque es el riesgo no sistemático. Podemos decir que la diferencia entonces entre esto y esto es el valor de la E, del riesgo no sistemático. Hasta aquí el video de hoy. Déjame saber tus dudas en los comentarios, regálame un like y por favor suscríbete a este canal si todavía no lo estás. Un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.